que el IBEX 35 ha estado a punto de perder los 8.000 puntos. Afortunadamente los ha salvado, pero el IBEX cayó un 1,46% en la última sesión de la semana, porque bueno, sigue habiendo muchas dudas, como ya he comentado en vídeos anteriores, sigue habiendo muchas dudas en los mercados, no solo la situación sanitaria que vive países como Alemania, otros países europeos y sobre todo Estados Unidos, sino pues bueno, también cuestiones que tienen que ver con el crecimiento económico, las dudas que hay de que otra vez en un cuarto trimestre tengamos una recesión económica, a pesar de que bueno, pues había unas previsiones de que iba a haber un crecimiento en el último trimestre. Y encima a todo esto, aquí en Europa se sumó el Brexit, el riesgo del Brexit, y por lo tanto pues hubo una recogida importante de beneficios, porque bueno, pues según las noticias que teníamos en el viernes, pues parecía que era muy poco probable que hubiera un acuerdo. Hoy ya hay más información, hoy podemos saber que los equipos negociadores van a seguir trabajando, aunque hoy domingo era el último plazo, el último día para llegar a un acuerdo. Han decidido ampliarlo, prorrogarlo, porque, bueno, aunque dicen que hay un 98% de acuerdo, pues todavía hay cuestiones importantes que, pues bueno, Reino Unido no quiere ceder y que la Unión Europea tampoco. Por lo tanto, pues bueno, todavía hay cuestiones como los acuerdos comerciales y, por otro lado, en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, todavía hay falta de acuerdo en cuál será el paquete de estímulo económico y por lo tanto todavía no hay acuerdo entre demócratas y republicanos. Bueno, con este panorama, pues ya digo, no es de extrañar que las bolsas en general se tiñeran de rojo y sobre todo el IBEX 35, que llegó a perder más de un 2% en la sesión. Al final, pues bueno, logró, como digo, salvar los 8.000 puntos. Claro, esta caída, esta semana de caída, pues ha provocado que el IBEX 35 frenara esta racha que tenía de más de un mes de subidas. Nos estábamos acostumbrando a subidas muy importantes en el IBEX 35 y esta semana pues se ha cortado y ya digo, el final de la semana pues además con el tema del Brexit ha sido más dramático. Ya digo, lo importante, bueno, el IBEX 35 llegó a salvar los 8.000, aunque llegó a perderlos, ya digo, a lo largo de la sesión. Así lo vimos desde el centro de traders de MD Investment Capital y bueno, pues al final consiguió cerrar por encima de ese nivel de los 8.000 puntos y bueno, pues la caída se quedó en un 1,46, pero que ya digo, provoca una caída semanal del 3,12%, ¿vale? Con lo cual, fíjate, estos eran los máximos que teníamos hace prácticamente, pues bueno, hace una semana. Y pues bueno, cambia bastante la situación, como ves, pues bueno, aquí una caída importante en esta semana. Ya lo había comentado en otros vídeos, la bolsa no está para ahorradores, está en unos niveles peligrosos y aquí lo vemos en este patinazo que ha habido esta semana. Por lo tanto, muy importante, ya digo, que si quieres ganar dinero en bolsa te unas al centro de traders de MD Investment Capital o busques asesoramiento en MD Investment Capital. Fíjate lo que ocurre, una semana Santander se convierte en uno de los mejores valores, o IAG o BVA, y a la semana siguiente pues se convierte en uno de los peores valores, porque Santander ha caído en esta semana un 10%, IAG 9,41, BVA 7,74 y Farmamar, que ya lo dijimos en el canal de MD Investment Capital. Si quieres consejos en general de inversión, el canal de YouTube de MD Investment Capital, ahí ya dijimos que Farmamar, quizá la mejor posición, era bajista y desde el día que lo dijimos, desde ese momento empezó a caer y ya digo, aquel que hubiera seguido nuestro consejo pues habría ganado bastante dinero. El que se deja guiar por aquellos que dicen no, como el valor sube mucho hay que seguir comprando, bueno, pues ocurre lo que ocurre, que al final la gente pierde dinero por seguir gente que, bueno, pues confía más en recalentones de acciones que en valores fundamentales y análisis realmente serios y rigurosos. Bueno, como decía, el IBEX 35 salvó los 8.000 puntos, peores valores, como hemos dicho, valores como Santander
Y BBVA, como sabemos, la banca pesa mucho y pues bueno, en Europa pues también en este viernes tuvimos caídas importantes como el DAX alemán, caída del 1,36%, FTSE británico también caídas que pues bueno, en el caso del índice británico fueron solo del 0,8 a pesar de las dudas sobre el Brexit. Y bueno, pues hablando de divisas, pues lógicamente la libra sigue cayendo, sigue depreciándose y eso favorece a las empresas británicas que cotizan en bolsa y que son exportadoras. Por eso digamos que pues bueno, al final la bolsa británica nota un poco menos ciertos ajustes precisamente porque la depreciación de la divisa le favorece a nivel de exportaciones. También en rojo Wall Street, donde pues bueno, salvo el Dow Jones que avanzó un poco, un ligero 0,16%, S&P 500 y Nasdaq que cerraron con caída. Las ventas, lógicamente, en este viernes pues fueron especialmente intensas en todos los valores que tienen que ver o que tienen intereses en Reino Unido, como es el caso de IAG, Telefónica, Bank Sabadell y Santander, que pues bueno, entre unos y otros valores, pues al final tuvieron caídas de entre el 2, vamos a ver, Banco Sabadell, entre el 2,76% y caídas más importantes de hasta el 4,26%. Aquí tienes una caída de, en torno a ese rango, como decía, del 3%. Y ya digo, caídas importantes, pues sobre todo en IAG. Bueno, como te decía, pues en principio parece que se va a ampliar, con lo cual el peor escenario que teníamos, que era el lunes tener un lunes negro en las bolsas por el tema del Brexit, bueno, pues por ahora por eso no será, pero como decimos, tenemos más frentes abiertos. Es algo que ya llevo diciendo hace tiempo y es que al final, pues bueno, la cosa no está como está. Cuidado con los ahorradores que se meten ahora, cuidado con los consejos que hay ahora de final de año. Muchos bancos de inversión, muchos analistas dicen que la bolsa el próximo año subirá un 10% y pues bueno, al final, ¿qué está ocurriendo? Bueno, como sabemos, en la bolsa hay un gran sentimiento de manada. Al final toda esta gente tiene un puesto de trabajo, tienen que dar cuentas a un jefe y por lo tanto no se arriesgan. Entonces, claro, cuando uno dice que la bolsa se va a comportar bien, todos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque si se equivocan, todos se equivocan. Mientras que si tú dices lo contrario y te equivocas, pues te vas a la calle. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con los consejos de inversión de final de año, porque por un lado hay el típico sentimiento de unanimidad, el típico sentimiento de manada. Y por otro lado tenemos de que lógicamente son empresas de inversión que viven de que los ahorradores depositen dinero ahí. Por lo tanto, ¿qué van a decir? Oiga, el próximo año seguramente la bolsa se ponga peligrosa, seguramente la bolsa baje. ¿Quién decía esto en el año 2020, cuando empezó el 2020? Pues en MD Investment Capital lo decíamos y en este canal de YouTube yo también lo decía. La bolsa estaba muy alta, había que salir de la bolsa y mira la que se avecinó después. Por lo tanto, la clave no está en entrar cuando todos dicen que hay que entrar, sino la clave está en saber cuándo entrar y saber cuándo salir. Y eso es lo que hacemos en MD Investment Capital y lo hacemos también en el centro de traders. Por lo tanto, ya digo, bueno, noticias las de siempre, la amenaza del COVID, que pues bueno, veremos a ver cómo funcionará el tema de las vacunas, el Brexit por ahora un poco aplazado este peligro, pero el plazo sigue corriendo, es decir, hasta final de año cada vez hay menos tiempo y tiene que hacerse el acuerdo hasta final de año. Y bueno, en cuestiones nacionales, empresas, economía española, pues bueno, el Banco de España ya ha dado sus previsiones de que pues bueno, la economía no crecerá tanto como dice el gobierno y que por supuesto que hay muchas empresas que están sufriendo caídas importantes. Pero por el lado positivo de las noticias, pues al menos Polonia y Hungría han levantado el veto al fondo de reestructuración dotado con 750.000 millones y el Banco Central le va a meter a la economía europea hasta 500.000 millones de euros en forma de compras de deuda, con lo cual mientras sigan echando dinero, pues bueno, pues quizás salgamos de esta, pero ya digo, muy atentos a este canal y sobre todo al canal de MD Investment Capital para recibir consejos que están al margen de lo que dicen todos, porque cuando todos decían que había que comprar Farmamar, nosotros dijimos que no. Ahí está el vídeo, ahí está la fecha y ahí está lo que ha pasado después. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxito.